Portos em Alerta. Cibersegurança, hacking, guerra, terrorismo, desastres naturais. A indústria está cada vez mais vulnerável às ameaças mais complexas. A conferência procura expor linhas de ação para a gestão de crises e blindagem preventiva face a uma série de riscos que o setor está exposto. Muito importante falar desse tema, e eu chamo aqui como mediador o senhor Luiz Pérez Madariaga, responsável pelo desenvolvimento de negócios dos portos de Indra. Como integrantes deste painel, eu chamo Libório Coelar, gerente-geral da Sociedade Portuária Regional de Buenaventura. Bom dia, bem-vindo. Buenos dias. Buenos dias. O Eric Melo, gerente especialista de aplicativos e privacidade para a América Latina da Genetec. Bom dia. Patrício Montoya Sanches, gerente de serviços marítimos para a América Latina de Ambipar Response. Bem-vindos, bom painel a todos. Até já. Pegamos más. Ahora sí. Buen día, buenos días. En primer lugar, agradecer a APA la invitación a poder moderar este panel, que es muy interesante y, bueno, en lo personal creo que es muy importante las cuestiones que afectan a la seguridad en los puertos, en cualquier actividad. Decían el gran Albert Einstein que una persona inteligente es aquella que resuelve los problemas y una persona sabia es la que los evita. Y comento esto porque creo que parte de lo que vamos a ver hoy aquí y la visión de estas tres personas y sus empresas nos tiene que hacer reflexionar en esa parte que es cómo ya no solo evitar, que va a ser muy importante y en particular lo vamos a poder ver también, pero en cómo esa visión, esa planificación en todo lo que afecta a los riesgos en nuestras actividades, bien sean riesgos adquiridos por la propia actividad, riesgos debidos a negligencias o provocados, que duda cabe que también tenemos amenazas reales de terceros. Esa parte de planificación que tanta pereza da, tanto nos cuesta, es muy importante para después mitigar y poder tener un menor impacto de todas estas situaciones no deseadas. ¿Por qué digo lo de planificación? Al final, la experiencia, en particular en este sector, pero creo que ocurre en todos, es que solamente tomamos acciones, desde como empresas, como administradores públicos, cuando ocurren las cosas, ¿no? Tenemos casos a lo largo de la historia, todos sabemos cuál es el origen del convenio SOLAS, todos sabemos cuál es el origen del convenio MARPOL, el del ISPS, ¿verdad? Todos son consecuencia de situaciones, ¿no? que han provocado esa necesidad. Entonces, vamos a ver ahora, desde estas tres distintas visiones, cómo nos podemos anticipar, cómo podemos estar mejor preparados para evitar que ocurran, para mitigar y también para responder a estos ataques o a estos accidentes. Insisto, el origen puede ser diverso, pero al final el impacto va a ser por igual negativo. Vamos a empezar con Melo, con Eric Melo. Él nos va a hablar desde esa perspectiva más tecnológica de las amenazas que tenemos en nuestras actividades.
Decía un responsable de ciberseguridad que conocí en Barcelona que hay dos tipos de puertos, los que han sido hackeados y los que no saben que han sido hackeados. Está muy bien. Entonces, por favor, Eric, adelante con tu presentación. Gracias, Luis. Creo que hay una presentación, ¿no? Bueno, primero, buen día a todos. Muchas gracias por la presencia. Aquí, la presentación. También me gustaría agradecer a la organización de APA por la oportunidad de compartir un poco de mis experiencias con ustedes. Mi nombre es Eric Melo, yo soy gerente de especialista de aplicaciones y gerente de privacidad para la región de Latinoamérica en Genetec. Hoy yo voy a hablar, como nos dijo nuestro amigo Luis, yo voy a hablar de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que nunca ha sido tan discutido como hoy día, principalmente por la gran cantidad de incidentes que ocurren todos los días y aumentan todos los años. Solo en 2020 hubo la violación de más de 37 mil millones de datos, que es más que el doble del año anterior, ¿no? Esto, además de la oscilación de este gráfico, la curva es siempre ascendente, ¿no? Y estos incidentes ocurren en todas las verticales, todos los ramos de actuaciones. Por ejemplo, en gobiernos. Un ejemplo cerca de nosotros, ¿no? En nuestra región, donde el gobierno de Costa Rica sufrió ataques en más de 20 agencias del gobierno, que hizo con que el presidente declarase estado de emergencia en todo el país, ¿no? Impactando toda la población. Y en proyectos de infraestructura crítica, el tema es más sensible porque los impactos son tan grandes que el senso de urgencia de las compañías puede hacer con que ellos realicen lo que les piden los hackers. Por ejemplo, este caso de Colonial Pipeline, donde la compañía decidió, después de un ataque, pagar para los hackers en torno de 5 millones de dólares, ¿no? Para tener sus sistemas restablecidos, ¿no? Sus accesos ya funcionando nuevamente, ¿no? En nuestra región, en puertos que también son infraestructura crítica, ¿no? También ocurre, como dijo, ¿no? O si ya ocurrieron, o van a ocurrir, o ya ocurrieron y no sepan. En la región también tuvimos un incidente de un puerto que sufrió un ataque hacker hace poco tiempo, algunos meses, y quedó la operación del puerto sin funcionar por más o menos un mes, poco más de un mes, ¿no? Entonces imagina el impacto financiero de este incidente, ¿no? Y además de estas informaciones, de estos incidentes tan cerca que nosotros vemos en los noticiarios, en los periódicos, la cantidad de datos violados todos los años, un argumento que yo escucho mucho a menudo es que, pero mi sistema no está conectado, no es online, entonces no tengo que preocuparme con él, solo con los otros que están en la internet, ¿no? Entonces, ¿por qué debería importarme? Hay algunos problemas con esta afirmación, pero por lo menos dos me gustaría destacar acá. Uno es que las amenazas internas son reales, ¿no? Y son muy recurrentes. Entonces, en 2021, 22% de todos los incidentes de ciberseguridad conocidos empezaron de dentro de la red. No fue un hacker usando la internet para acceder a un sistema, algo así, ¿no? Y la mayor parte
de estos incidentes internos no son personas con malas intenciones que quieren perjudicar, son en su mayor parte negligencia o una configuración que no ha sido muy bien hecha o que no ha sido hecha de todo, o a alguien que hace clic en un email de phishing, cosas así, ¿no? Hoy día las personas son es lo principal objetivo, el principal alvo de los hackers, más que los sistemas, pues las personas son el medio más fácil de se compromisar un sistema o sea, tener acceso a un entorno. ¿Okay? Y otro que, en mi opinión, es aún más importante que las amenazas internas, es lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? En la última presentación fue hablado mucho, ¿no? Transformación digital, eso es posible con tecnología y eso es posible con conectividad, ¿no? Y además no se puede detener la tecnología o desacelerar eso, ¿no? Entonces, hay una previsión de Gartner de que dice que en 2025 habrán más de 43 mil millones de equipos IoT. O sea, además de las computadoras, celulares, tablets, tendremos más 43 mil millones de otros equipos, cualquiera sean, ¿no? Y un dato interesante es que 80% de las compañías usan algún equipo IoT para solucionar sus problemas. Pero solo 1/3 de los líderes de seguridad creen que sus recursos actuales son suficientes para identificar y mitigar los riesgos de estos equipos. ¿Okay? Y los otros 2/3, ¿no? La preocupación de los otros 2/3 es muy válida, ¿no? Porque, mira, en esta timeline, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de incidentes de seguridad que ocurrieron como equipos de IoT como vectores de este ataque. Incluso el caso de Colonial Pipeline que hablamos ahorita, ¿no? Un otro ejemplo muy importante que me gustaría hablar es de Mirai, la botnet Mirai. Una botnet, de manera muy sencilla, es una red compuesta por equipos IoT en su mayor parte, que son controlados por hackers. Entonces, ahora mismo podemos tener, no sé, roteadores, cámaras, sensores, que los dueños ni saben que son, que hacen parte de esta botnet y están siendo usados para cualquier tipo de ataque. En esta botnet Mirai, una de las más conocidas, la mayor parte de los equipos eran roteadores domésticos y cámaras de seguridad, no computadoras, no celulares, nada de eso, ¿no? Y en 2016 hubo un ataque utilizando la infraestructura de botnet Mirai que sacó del ar uno de los servidores de los principais DNS del mundo. Entonces, algunos de los principales sitios web del mundo se quedaron disponibles, como Facebook, Netflix, Amazon, eBay y muchos otros muy conocidos, ¿no? Entonces, un único ataque cibernético en el final que provocó la disrupción de acceso a los principales sitios web de todo el mundo, ¿no? Entonces, tuvimos ejemplos acá de un incidente que provocó disrupción en todo un país, toda una parte de un país o todo el mundo, ¿no? Entonces, además de nuestras compañías, de nuestros colaboradores, empleados, familiares, todo, podemos tener uma participação de responsabilidades em ataques como esses que provocam essa instabilidade em todo o mundo, não? E como podemos fazer para começar a melhorar, como podemos fazer para nos proteger de isto, não?
En primero, no hay un sistema, no hay una solución que sea totalmente a prueba de fallas, de errores. No es posible tener un sistema que se garantice la seguridad en absoluto, ¿no? Entonces, hay que tener una estrategia de seguridad en profundidad. O sea, múltiples capas de defensa, donde si una no logra éxito, una da un error, da problema, ¿no? Hay otra y tal vez una tercera capa, ¿no? Entonces, no solo la tecnología, no solo utilizar firewall, no solo utilizar antivírus o otras tecnologías más específicas como no sé, identificadores de invasión, identificadores de tráfico, cosas así, pero también una segunda capa, además de la tecnología, para manutención, ¿no? Para mantener los equipos, los sistemas actualizados y funcionando, ¿no? Pues si tenemos un sistema hoy que está funcionando, es seguro, pero todos los días surgen nuevas vulnerabilidades, son descubiertas nuevas vulnerabilidades, ¿no? Solo en 2021 foram descobertas mais de 28.000 novas vulnerabilidades publicadas, ¿no? Que se conhecem. ¿Okay? Então, há que ter sempre uma estratégia de atualização. Então, outro problema naquela afirmação é que estar offline, não estar na internet, pode tornar seus sistemas mais vulneráveis e não mais seguros se não estão atualizados, não? E uma terceira capa, que pode parecer um pouco não tão importante, porque habla mais de burocracia, como políticas, auditorias, pero é determinante para se reglar como que as outras capas devem funcionar, não? E para garantizar que as outras capas estejam funcionando de maneira correta. Então, uma capa de políticas, de buenas práticas, de treinamento de las pessoas, de los profissionais, não só o treinamento técnico, não, mas o treinamento de todos os empregados, em diferentes níveis, não? As pessoas técnicas, há que ter conhecimento técnico, mas os usuários, há que, por lo menos, que sepam identificar se um e-mail é de phishing, se é autêntico, ou, por lo menos, que tenham dúvidas se é autêntico ou não. Então, sempre questionem, sempre tenham dúvidas e busquem, não? E um ponto muito importante de esta terceira capa é a gestão de risco de la cadena de suministro, não? Porque se põe um equipo ou um sistema em seu entorno, não espera ou não quer que eles tragam, causem danos para seu entorno, não? Para sua companhia, todo. E há muitos equipos que, además de las vulnerabilidades conocidas, esto pode ocorrer, pero sus fabricantes negligenciam essas vulnerabilidades, não tratam de maneira transparente, com clareza e com eficiência estas vulnerabilidades. Então, a gerência de risco de la cadena de suministros, creio que é uma parte determinante de esta terceira capa. E, para finalizar, se puedo deixar uma mensagem, ¿no? Algumas de lo que hablamos hoy. Entonces, las personas y equipos IoT son objetivos de los hackers. Hoy día, más do que computadoras y sistemas en primer lugar, ¿no? Ataques con poca tecnología son eficientes porque hay muchas vulnerabilidades públicas y las personas pueden descarregar un exploit sin ter quase nenhum conhecimento técnico e explotar uma vulnerabilidade que é pública, ¿no? É necessário adoptar uma estratégia de segurança em profundidade, não só com uma capa, não só com tecnologia, não só com política, mas com múltiplas capas de segurança. E é necessário ter sócios de confiança. Al final, ¿no? Todos podem ter vulnerabilidades, todos podem ter problemas, mas o quanto que se confia em um sócio tecnológico para solucionar
este problema, ¿no? En el final, ciberseguridad se trata de confianza, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Beric. Perfecto. Te han sobrado 10 segundos. Ser conciso es un... No, da gusto, así da gusto. Voy a seguir ahora con Patricio, con el permiso de Liborio, que Patricio nos va a dar otra visión de lo que también son elementos de riesgo y en particular de cómo responder, ¿no? De cómo desde su visión se debe o se puede responder de la mejor manera posible ante distintas situaciones de emergencias en nuestro entorno. Es un aspecto bien interesante porque a veces una mala respuesta puede incrementar, en lugar de mitigar o resolver, puede incluso generar problemas mayores. Y creo que en nuestro entorno marítimo portuario la respuesta a las emergencias es algo que deberíamos tener, debería ser casi lo primero, ¿no? Cuando una persona llega a un puerto, lo primero que se tendría que enseñar es, mira, estas son las alarmas que pueden sonar y esto es lo que tienes que hacer para cada una de ellas, ¿no? Y eso no se hace, siendo honestos, no se hace. Entonces, por favor, Patricio, adelante con tu exposición. Gracias. Gracias. Buen día. Hoy vengo a hablar de un tema muy específico, muy de la mano de lo que vimos ayer, que tiene que ver con los nuevos combustibles, con lo que tiene que ver con las nuevas energías. El año pasado hablamos de las emergencias químicas, ¿cierto? Hablamos de las deficiencias que tenemos dentro de la cadena marítimo-portuaria. Pero hoy tenemos nuevas energías, tenemos nuevos desafíos y por ende tenemos nuevos riesgos. Cuando hablamos de un análisis de riesgo, y no vengo a hacer un curso aquí, pero para ponernos un poco hacia dónde va, es una técnica en la cual recopilamos, ¿cierto?, información sobre los procesos, pretendemos mejorar la administración, el uso de recursos y vamos viendo también cómo vamos a gestionar, cómo controlamos la probabilidad que estos eventos no deseados no nos sucedan. Tenemos análisis de riesgo financiero, tenemos análisis de riesgo en ciberseguridad, tenemos análisis de riesgo en general. ¿Y cómo se mide medianamente? Probabilidad por consecuencia, podemos medir un riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, tenemos otro riesgo. Cuando analizamos un riesgo, es totalmente diferente la percepción que vamos a tener el común de las personas. Muy bien nos colocaban el ejemplo cuando tú entras, ingresas a trabajar a un puerto, ingresas a trabajar a una naviera, que no podamos ver a lo mejor este contenedor, un par de rombos, algo nos dice, no sabemos qué, hasta que un estibador, ¿cierto?, o cualquier personal de este puerto se ve afectado. El riesgo también se mide de una manera totalmente diferente de lo que sé yo, de lo que sabe cualquiera de ustedes. Nuevas energías, nuevos desafíos y nuevos riesgos. Durante, yo creo que los últimos 3 años, hemos estado conversando de nuevas energías, energías limpias, ¿cierto? Hablamos de los combustibles verdes, los azules, ¿cierto?, de la electromovilidad, también de combustibles fósiles que nos entregan menos emisiones de CO2 al medio ambiente. Pero cada una de ellas, que son excelentes, y aquí quiero poner un énfasis, somos totalmente amigos de las nuevas tecnologías, somos totalmente amigos del medio ambiente. Pero también tenemos que ser conscientes cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cómo vamos a enfrentar una emergencia portuaria. Metanol verde, líquido inflamable, tóxico, ¿cierto? Riesgo de la salud, inflamabilidad bastante fuerte. Si vemos la NFPA 704, tiene un riesgo de salud 1, inflamabilidad 3,
y el nivel máximo es 4. O sea, nuestros riesgos de incendio que tenemos que analizar, que vamos a tener en las embarcaciones, que vamos a tener en alguna maquinaria que se vaya a mover, hay que tener mitigaciones. Como por ejemplo, es un alcohol y estos alcoholes, para poder apagarlos, se usan espumas sintéticas resistentes a alcoholes, porque no cualquier espuma puede apagar este tipo de incendio. Amoníaco verde, muy comentado dentro de los procesos, un hermano quizás del hidrógeno verde en sus formas de producción, pero es un gas tóxico. O sea, si tenemos un incidente de liberación, vamos a tener personas fallecidas. Acá no, si tenemos un trabajador, un colaborador, un capitán de una embarcación, un tripulante, es súper y muy bajo la posibilidad de que no tenga lesiones graves o la muerte. Corrosivo, o sea, no solamente va a tener una intoxicación, sino que también va a tener quemaduras químicas en su vía aérea, en la parte cutánea, etcétera. Altamente inflamable. Aquí la mayoría son inflamables, si no, no es un combustible, no vamos a tener, ¿cierto?, cómo generar que este motor pueda ir avanzando. Los voy a invitar a que hagamos una tarea. Vamos a analizar un riesgo. Aquí no hay que ser experto, pero vamos a bajar un poco el nivel y vamos a hacerlo de algo simple, de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de movernos. ¿Conocen ese auto? Es un Tesla, modelo S, 100% eléctrico. Veamos que tenemos solo este vehículo, nada más, dentro de nuestros puertos, a lo mejor para movilizar gente dentro de nuestros puertos, o para movernos dentro de un gogo, ¿cierto? O sea, de un rorro, perdón. ¿Qué debemos tener en caso de incendio? ¿Bastará con un estanque de agua de un carro de bombero estándar? ¿Cuánto dura la extinción de este incendio? Es el primer análisis que yo podría realizar. Todos nos preocupamos como primer análisis el incendio. Este incendio se consumieron, fue un incendio real que pasó en Estados Unidos, 4.500 galones de agua, o sea, 16.000 litros de agua para apagar un auto. ¿Cuánto tiempo demoró la extinción de este vehículo? 4 horas. Un auto. Podríamos continuar analizando a lo mejor un riesgo y en una grúa STS o una TRG, en los bancos de batería, entonces, ¿cuánta agua tenemos que tener? ¿Qué elementos debemos tener entonces en nuestros puertos solo para el riesgo de incendio? O para estas embarcaciones que nos presentaron hace un tiempo para el sistema fluvial, ¿cuánto debemos tener para apagar y mitigar el riesgo de incendio? Cuando empezamos a analizar, y vuelvo a insistir en estos riesgos importantes para nosotros, es no estar en contra de los nuevos combustibles, insisto, sino que creo que debemos estar preparados, debemos saber cuando adquirimos una nueva tecnología, cuando adquirimos un nuevo equipamiento, cuando adquirimos en esta cadena de avanzar, cuáles son los riesgos. Los que siguen normalmente todas las páginas web del mundo marítimo, naviero, portuario y etcétera, ¿cuántos incendios en buque tanque llevamos de traslados de vehículos eléctricos y de transportes a granel de litio? Los invito a buscar en internet cuántos de estos incidentes están siendo más comunes de lo que creemos.
y un Rorro que llevaba solo Teslas. ¿Alguien se atreve a dar un número de...? Yo no me atrevo. Especialista en emergencia no me atrevo. A lo mejor secamos el mar, no sé, pero va. Es importante. Entonces, pero las tecnologías, junto con las nuevas tecnologías, junto con los nuevos desafíos, también están, por este lado, los que respondemos emergencias y analizamos los riesgos. Lamentablemente, ninguna emergencia, ninguna, ha sido muy prevista sin tener lecciones aprendidas de otro. Hoy tenemos el incendio del Tesla, lo que nos hace pensar que podemos tener en una grúa eléctrica, que podemos tener en una embarcación, que lo podemos tener en nuestras cargas. La cantidad de baterías de litio que se están moviendo en los contenedores en el mundo es impresionante. En cada buque portacontenedor hay un 10% de carga peligrosa. Adicional a eso, hay un 5% de carga peligrosa no declarada por errores y, obviamente, por gente inescrupulosa que sabe que va a pagar menos impuestos, menos seguro por la carga que esto conlleva. En caso de emergencia, mantenga la calma y nos pueden llamar a nosotros, a Ambipar Response. Los dejo con un pequeño video. Bem-vindo a Ambipar Response. Conheça a unidade de negócios Marine Services. Atendimento especializado em apoio marítimo e portuário, onshore e offshore, operando embarcações próprias para o combate a derramamentos de óleo, batedores para navios sísmicos, embarcações para coleta de dados ambientais e batimetria. Destaca-se no combate à poluição marítima e embarcações para apoio às plataformas para produção e perfuração de petróleo e gás. Sí, me está diciendo Patricio que ha superado al anterior, le sobran casi 4 minutos, pero ha estado muy bien porque yo creo que a la mayoría nos ha hecho pensar en que realmente no somos conscientes de ese tipo de riesgos, ¿no? Que lo vemos como incluso anecdótico, porque obviamente hay una parte por parte de las empresas, de los quien hace estos servicios y estos productos, que quieren tapar este tipo de situaciones, ¿no? Hacer mala prensa pues genera pánico, etc., etc. Pero mirar para otro lado, en nuestro caso, desde la perspectiva del operador portuario del transporte, no puede ser, ¿no? Esa sensibilidad tiene que estar ahí. Gracias, Patricio. Bueno, y ahora vamos con Liborio, del puerto de Buenaventura, que nos va a compartir su visión desde una entidad que administra, gestiona y ver de qué forma, basado en su experiencia, cómo ellos están mitigando, cómo se están preparando o cómo han tenido que resolver alguna incidencia en el pasado. Adelante, Liborio, por favor, ilústranos. Muy bien, ¿me escuchan? Bien. Tenemos una presentación. Es chévere porque primero que todo, antes de empezar y hablar, yo me llamo Liborio Cuellar, soy el gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Para mí es un placer estar acá y estoy absolutamente y totalmente agradecido con APA y eso me parecía un poquito vago, entonces quería ponerle pues un agradecimiento a esa persona. Entonces, Rafael Díaz Valar, muchas gracias, señor, por esta oportunidad. A nombre de todo APA, te lo paso a ti. Cuando empecé con esta presentación, ¿no? El primer reto era si lo hacía en español, en inglés o en portugués. Entonces, definitivamente he escogido portugués, no mentiras. He escogido español, pero va a tener algunas dosis, espero, de
de portugués y un poquito de inglés también, pero espero que les guste a todos. Puertos en alerta, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad para nosotros bárbara, para poder compartir con ustedes de una manera muy de puerto qué es eso de la seguridad, ¿no? Y eso es lo que es un poco compartir con ustedes el best practice, ¿no? ¿Qué ha hecho el puerto de Buenaventura en este caso, ¿no? Donde lo que parecía imposible, ¿no? Un puerto, lo volvimos posible, cómo mitigar ese riesgo, lo que tú decías. También un poco de que finalmente la seguridad, y eso lo van a entender, sobre todo todos que somos puertos, ¿no? Eso no es un tema nice to have, ¿no? Eso es un must have que finalmente usted no te mira, ninguna naviera te va a mirar si usted no tiene algo para mostrar en que usted sí es capaz de mitigar ese riesgo de todos los días. Esto es un must have. Lo otro es que no hay una solución fácil. Esto no es un plug and play, ¿no? Esto no es llamar a este experto, a ese experto, venga y me lo hagan. Es de todos los días, 24/7, durante los últimos 5 años, de hacer la cosa uno a uno meticulosamente, porque es el único modo que tú lo puedes hacer. Entonces no hay una solución fácil de este best practice que les voy a compartir. Y finalmente voy a compartir con ustedes un cuento de éxito de la Sociedad Portuaria Buenaventura, de cómo afrontó esos riesgos de lo que es la seguridad y dónde estamos ahora, ¿no? Y yo finalmente aquí me siento, y quiero aprovechar, ¿no? Me siento que yo solo estoy hablando, yo soy el gerente general, ¿no? Pero quiero realmente decir que esto viene de muchas personas, pero en especial 2 personas que están acá. Gustavo Flores, que creo que lo estoy despertando ahorita, Gustavo Flores, que es nuestro gerente de infraestructura, pero también gerente de seguridad, y Claudio Mústico, que es nuestro gerente de operaciones y también nuestro gerente de sistemas de IT. Ellos son, digamos, los artífices. Yo solo soy como el que les estoy contando. Bueno, con esto. Entonces, como les decía, este es un cuento del éxito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, perfecto. Entonces, yo tenía un amigo que estudió literatura en la universidad, mientras yo estudiaba ciencias políticas, ¿no? Entonces él solo leía buenos libros y yo no. Y él siempre me decía que los buenos estudiosos de literatura, cuando tienen un muy buen libro, empiezan al final. Lean el final, porque con eso se pueden meter, porque el final los puedes embolatar. Entonces, pues no me sonó mucho, nunca lo copié, nunca lo he hecho, pero hoy sí voy a empezar al final. Entonces voy a empezar al final en el sentido de que el final es muy chévere, el final de dónde estamos. Este es el hoy, ¿no? Es de todo esto que les voy a contar, nos lleva a esto, ¿no? Que el 27 de junio de este año nos visita Keith Fleming, que es el director de Iniciativa de Seguridad de Contenedores, CSI, y de la División de Seguridad de CSI de Estados Unidos, y nos dice, ¿no? We are extremely impressed with the security measures and procedures presented today. Very few ports in the world have the breadth and depth that you have showed. Very impressive. Entonces, empecé al final. Ya vieron a dónde vamos. Los voy a llevar a eso, a cómo llegamos a eso. Entonces, finalmente es un cuento de llegar a cero. ¿Cómo llegamos a cero? ¿Cómo llegamos a cero problemas o cero incautaciones por culpa nuestra de incautaciones de narcotráfico, de droga en nuestro terminal y de otros temas de seguridad, pero me voy a dedicar a eso. Entonces, este es un cuento de cómo llegamos a cero. Y finalmente, pues bienvenidos a Buenaventura, ¿no? A mí me hubiera encantado hablar solo de Buenaventura y del puerto de Buenaventura, y desafortunadamente esto no es mi charla de hoy, pero esto es Buenaventura. Es un puerto que pueden ver al puro principio en esta parte inicial. Es un puerto de contenedores, unos 1000 metros de contenedores, no cualquier puerto, no voy a hablar de eso, pero sí somos el mejor número 20 del mundo y el número 2 en Latinoamérica, según el Banco Mundial, pero no voy a hablar de eso. También tenemos, como puede ver, ahí se ven las grúas de contenedores. Después, siguiente, tenemos carga general.
Entonces es un puerto que también maneja carga general. En total son 2.000 metros, ¿no? Después usted puede ver un ro-ro, también manejamos barcos de ro-ro. Y después vemos granel, nosotros manejamos un buen porcentaje de granel. Ayer vieron uno de nuestros socios estratégicos acá, que fue OPP Granel, ese Grupo Ventura, explicando un poco la eficiencia del movimiento de granel. Y después al fondo tenemos líquidos, entonces tenemos todo. Pero no es eso, mire la ciudad. Este es un puerto, me gusta, es un poco como Santos. Yo creo que Santos fue primero un puerto y después una ciudad. Y yo tengo eso clarísimo. Buenaventura primero fue un puerto y después se volvió ciudad. Y eso tiene pues todos los problemas que puede tener en el sentido de que ha crecido de una manera desordenada y hay que mirar cómo lo hacemos. Esto no es un greenfield, eso estamos en la puro centro, ¿no? Y ustedes ven cómo la ciudad rodea el puerto y cómo necesitamos toda la seguridad. Y al mismo tiempo a ese puerto con esa isla que tiene tanto acceso al mar, como todos los males de Colombia se confluyen en ese momento, ¿no? Los males como es el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia, los paramilitares, como todo ese mal llega ahí. Entonces, este es el entorno que nos hizo llegar a eso. Entonces, ven y les muestro cómo lo hicimos. Este es un video. ¿Qué hago? ¿Again? Muy bien, entonces como todos no vieron ese video porque se quedaron dormidos, entonces voy a resaltar los puntos, ¿no? Aquí simplemente es un poco lo que vieron y lo quiero resaltar, ¿no? Son lo que yo decía, son las cosas chiquitas y hacerlas todos los días y hacerlas bien, ¿no? Y todo lo que implementamos desde hace tiempos y empezamos a ver los frutos en el 2017 y nos llevó que en el 2020 tuvimos 0 hallazgos de droga y en el 21 y en el 22 y cómo se va a tratar de mantenernos en 0, ¿no? Entonces es control de acceso, los drones que ya vieron, el control perimetral, el control de acceso de todas las motonaves, los escáneres, voy a hablar un poquito más de eso, las patrullas marítimas, la detección de metales, la inspección de vehículos, las inspecciones subacuáticas, aquí es un tema de colaboración con la Armada Nacional de Colombia, donde le prestamos todos los dictamentos para que lo logren usar y utilizar, pero todos nuestros barcos, todos los que llegan, tienen una inspección subacuáticas. También quiero hacer una mención de honor a nuestros 50 perros caninos que tenemos, que cuando me vengan a visitar, quiero que los conozcan, ¿no? Son 50 perros que trabajan por nosotros, que son absolutamente fundamentales, algo no tan científico, amigo, pero funciona. También tenemos la instrucción no intrusiva, eso estuvimos hablando ayer en el almuerzo con el representante del United Kingdom, pero el tema del escáner, cómo hacemos el 100% de inspección de todos los contenedores, 100%, todos los contenedores de exportación pasan por el escáner. También más del 80-90% también pasa por el escáner. Y todos los vacíos
también tienen inspección con los perros. El 80-90% de los contenedores vacíos en exportación pasa por el escáner, perdón, y todos los vacíos tienen inspección con los perros. Y ahí vemos una foto del escáner que me gusta por dos, principalmente porque usted ve abajo que realmente es un tema de colaboración. Dentro del escáner tenemos dos personas, una persona de la sociedad portuaria y también el policía antinarcóticos, que también él, en esa cámara que usted ve ahí, en esa pantalla, está conectada con Bogotá y eventualmente con el CBP, y todos están viendo qué está pasando. Ahí están todos viendo en real time qué es lo que está pasando. También tenemos varios temas de tecnología. La primera, pues, es todo el sistema de radares, en donde cualquier barco o embarcación que se acerque, eso empieza a sonar y ponerse rojo y se puede ver. Es decir, es imposible acercarse a nuestros barcos cuando están ahí. Y lo otro que me fascina es el tema de videoanalítica. Es un poquito, me lo trataron de explicar, es como Cambridge Analytics, pero no tan malo, ¿no? Es, digamos, no hace tanto mal. Pero el Video Analytics lo que nos da es la posibilidad, con esa cantidad de información que tenemos, en tiempo real, podemos decir, oiga, tengo un contenedor número X, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Porque hay algo que no me suena. ¿Y cómo podemos, en un tema de 5 o 10 minutos, que antes nos demorábamos 3 días, 3 personas buscando ese contenedor en todos los videos, de cómo nos hace un análisis de cómo fue ese video, quién se acercó, quién no se acercó, quiénes eran en 3 minutos. Nos da una posibilidad analítica casi de inteligencia artificial sobre qué es lo que está pasando dentro del puerto. Adicionalmente tenemos toda la inspección de cubierta, la inspección de cargo, también un tema innovador ahora que ayudó más que todo a nuestros guardias, pero en el sentido que tienen un body cam. En caso de que son amenazados, no se lo pueden apagar, están siempre en vivo, más de 50 body cams que tenemos. También en nuestro centro de seguridad de última tecnología, vamos a hablar de ciberseguridad. También un tema de ciberseguridad, que no voy a entrar mucho porque yo sabía que tú ibas a venir, ¿no? Entonces, no quería sonar el experto, pero me encantó lo que tú dijiste al principio, ¿no? Y se lo digo a Claudio, ¿no? Yo creo que espero que no seamos del segundo grupo de puertos, ¿no? El primer grupo es los que han sido atacados y nosotros los que no sabemos que hemos sido atacados. Pero aquí no es lo que tú dices, aquí no se puede bajar la guardia nunca en el tema de ciberseguridad. Cómo es crear los firewall, el gran reto de todos acá por el tema de COVID y de que la gente tenía que trabajar, cómo controlar desde la casa todo ese nivel que antes lo manejamos de otra manera. Entonces, eso es lo otro. Y finalmente es un tema de coordinación y de cooperación con todas las autoridades en el mundo y cómo lo hacemos, ¿no? Eso es lo que yo quería en este panel de puertos que ustedes sentían. Es un poquito hard, ¿no? Hardware, ¿no? No es tan soft, aunque esto es un tema de gente, pero que ustedes vean el puerto, vean un puerto en toda su esencia, lo que es el tema de seguridad, pero también los resultados, ¿no? Entonces quería que ustedes, espero que les gustó. Espero que esto sea un tema de buenas prácticas y de éxito, y que fue un tema para compartir aprendizaje, ¿no? Y me encanta que lo logré hacer en menos de 15 minutos. Pero bueno, muchas gracias. Esa es mi presentación. Bueno, muchas gracias, Liborio, muy interesante. Tenemos tiempo para hacerle... Voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos, ahondando un poquito en lo que han presentado, y luego voy a compartir unas conclusiones. Rápidamente, primero, Euric, por seguir el orden, ¿han visto las posibilidades que tenemos desde las empresas tecnológicas para intentar mitigar esas amenazas? Cualquiera de las personas que nos están viendo ahora y escuchando, ¿tú por dónde le aconsejarías que debiese empezar? Porque, claro, ya hemos visto en otros ámbitos, en las otras ponencias, cuáles son los distintos escenarios de madurez digital en otras cuestiones, ¿no? De puertos sin papeles, etc. Y ya vimos que estamos viendo que, bueno, en América Latina, pues hay, y en todo el mundo en general, hay gente que está muy avanzada, como el caso de nuestro señor Abel Liborio, y otros que no tanto. Entonces, alguien que no esté tanto, ¿tú dónde crees que deberían poner el foco para comenzar en materia de ciberseguridad? Ok. Yo creo que yo empezaría por el final, ¿no? Como dice uno de los amigos. Tal vez empezaría por la tercera capa que hablamos a poco en la primera presentación, en definir la estrategia, ¿no?
sí, sin duda la tecnología es importante, todas las capas son importantes, pero empezaría con la estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías y dónde aplicar las tecnologías y por qué, ¿no? Entonces, para eso una análisis de riesgo es necesario. El ciclo PDCA, ¿no? Evaluar la eficiencia de estas tecnologías y dónde están implantadas, cuándo se necesita cambiar. Y también empezar una estrategia de educación, de concientización de toda la gente. No solo ciberseguridad es una responsabilidad del equipo de TI, de tecnología, ¿no? Es de todos. Tal vez el equipo de TI tenga que, no sé, manejar esto, pero todos son responsables por ciberseguridad. Entonces, creo que empezar por una estrategia de entrenamiento y concientización y políticas y sobre todo también un plan de respuestas a incidentes, porque si todas las capas fallan, entonces tenemos que saber cómo reaccionar a estos incidentes, ¿no? Vale, muchas gracias, Eric. Rápido con Patricio, lo mismo, conciso también. Y en tu caso, que ha sido muy interesante, esas nuevas amenazas, a nivel región, no sé si nos puedes comentar, sin poner ejemplo en particular, pero si hay algún caso de que seas consciente de algún puerto que sí esté tomando acciones para hacer frente a este tipo de amenazas, o todavía estamos en una situación no hay realmente acciones concretas que se estén tomando para afrontar este tipo de nuevas amenazas que nos presentaste. Yo creo que hay que ser muy honesto, que en los últimos 10 años los puertos han tomado mayores tecnologías, mayor capacitación en su personal, en salvar vidas, en evitar accidentes. Creo que vamos en una competencia que en algún momento, si mirábamos la industria de la minería y mirábamos la industria portuaria, la minería tenía muy buenas políticas de seguridad. Creo que hoy por hoy, en América Latina, que es la parte que me toca a mí representar y visitar, veo como cada día hay mayor interés en estar preparado. Antiguamente yo creo que era nunca me ha pasado, llevo 20 años, hago esto así, y de repente vieron que el vecino tuvo un accidente grave. Fácil, este año, un isotanque, gas cloro, en Jordania, mató a 5 trabajadores, 25 personas. Y cuando uno ve el video dice, ¿por qué están levantando ese contenedor con un cable lacerado de esa pulgada? Entonces, creo que en la región, y hablando por América Latina, cada vez nos estamos preparando para algo que no nos va a suceder a lo mejor, pero están evitando a que les suceda algo para lo que no están preparados. Inclusive en los puertos del Pacífico, con los tsunamis, con terremotos, ¿cierto? Que es una alerta constante. Pero creo que estamos en eso. Yo creo que lo que más resume es que nos estamos preparando para algo que a lo mejor no nos va a suceder. Pero si nos va a suceder, estamos muy bien preparados. Gracias, Patricio. Liborio, desde tu rol de gerente general, vamos a hablar de presupuesto, ¿sí? Porque claro, todo lo que nos has enseñado, que me parece impresionante, tiene un costo. Qué duda cabe, ¿no? O sea, hay muchos elementos que ya no solamente tienen ese coste de inversión, sino también tiene un coste de operación después. Y claro, eso puede, en un momento dado, en las tomas de decisiones para muchos compañeros, pues también uno puede decir, ¿qué tan caro es? ¿Qué el costo? ¿Por dónde empiezo? No sé si puedes tutelar o desde tu experiencia, habiéndolo implementado, ¿cuál podría ser ese quick win que pudiera ser, pues, esto tiene un impacto muy alto a efectos de mitigación y de control y la inversión no es tan alta como se pudiera pensar? Por favor. Sí, muchas gracias. No, yo creo que ahí no hay no hay una solución, no hay una fácil. Yo creo que es un todo. There is no quick win. No hay una fácil, no hay una de ese, métale los 50 perros, no. Oiga, métele las 400 cámaras. Es un poco en todo, pero estamos dispuestos a los que necesitan en APA de hablar más sobre el tema en detalle. Yo creo que cada puerto. Pero si Buenaventura puede mostrar ese nivel de éxito, yo creo que es algo que
que vale la pena, pero sí vale, pero sí es central y sí es estratégico, ¿no? Yo quería de todas maneras resaltar dos cosas, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste de Tesla, ¿no? Y yo creo que todo mi equipo acá está diciendo cuántos Teslas están entrando y estamos locos, ¿qué está pasando? ¿No? Eso me parece que hay mucho riesgo ahí. Y me encantó lo tuyo de los ataques, ciberataques. Yo trabajé en el grupo Maersk y aunque entré por Hamburg Süd, oí todavía cuentos de horror del 2016 con el cyberattack de Maersk, donde quedaron ciegos un mes y perdieron todos los contenedores. Creo que el último lo encontraron ayer, ¿no? Eso sí, se perdieron contenedores en el mundo, 6 años perdidos. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Entonces solo quería decir algo y un poquito para mostrar que uno finalmente no puede controlar todas las cosas. Es importante que no olvidemos este momento, ¿no? Y Fernando, te quiero pedir un favor, si me abres la maleta un segundo y sacar una camiseta que tengo ahí. No olvidemos que uno no controla el momento y este es un momento importante, ¿no? Que estamos en Brasil, estamos en estamos en Brasil y yo soy colombiano, ¿no? Pero para que no nos olvidemos del momento, que estamos en el momento del Mundial y que hoy juega Argentina, ¿no? Y esto lo hago en honor a Claudio y a mi hijo, que es un fanático de Messi. Entonces, para que no nos olvidemos del momento. Bueno, buena suerte, que falta va a hacer. Bueno, voy a hacer unas conclusiones muy rápido para cumplir con el tiempo. Me alegra ver que desde distintas perspectivas se tienen visiones muy similares en lo que afecta a cómo afrontar las cuestiones de la seguridad, llamémoslo safety, security, para mí casi es indistinto. La primera es el individuo como origen de muchas cosas, a veces sin querer, por accidente, y a veces como foco de ataque, y de la necesidad de capacitar a las personas, de hacerlas entender que están en un entorno de riesgo, que sus acciones tienen responsabilidades, etc. Después el concepto grupo, equipo, socio, y que a veces por mucha seguridad que uno pueda desplegar o mucho que pueda invertir, nuestros socios dentro de esa cadena, si ellos no tienen un mismo nivel de madurez de seguridad, nos hacen que seamos también vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar eso de una forma, desde una visión de cadena, no de nodo, ¿no? Y por último, la parte que tiene que ver de cultura, ¿no? De la visión, como comentaba Liborio, la visión de empresa, de institución, que tiene que venir de arriba abajo y luego, por supuesto, de abajo arriba, pero tiene que haber esa visión, tiene que haber esa obligación. Yo recuerdo hace muchos años ya un primer trabajo que tuve, y voy a decir la compañía porque creo que amerita, fue en la ConocoPhillips en Estados Unidos. Y yo recuerdo de llegar y me hicieron una pregunta trampa, que para no hacer el cuento muy largo era si se podía hacer una operación sin tener el 100% de la seguridad. Y la respuesta era que no. La respuesta era que no. Si no se podía hacer bajo tu experiencia de tu equipo con un 100% de seguridad, no se puede hacer, no se hace. Sé que esto para nosotros latinos es un poco, bueno, sí, va, tal, pero no es así. Y ese mensaje de safety first, o security también, ¿no?, por extensión, creo que tenemos que tenerlo muy presente en cualquier cosa que vayamos a hacer o cualquier negocio que vayamos a hacer en nuestro día a día. Entonces, lo que me he quedado un mensaje de cada uno es, de la de Werik, es que no hay 100% de seguridad, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad. De lo que comentaba Patricio, veo que falta conciencia, sobre todo para estas nuevas amenazas, falta conciencia, falta divulgación, falta conocimiento. Es verdad que hay muchos cursos, el nivel de conocimiento que puede tener el experto de un puerto de ISPS o de manejo de mercancía peligrosa, pero eso ¿por qué no es extensible para el resto de esas personas que están allí también, ¿no? O sea, falta divulgación. También los medios, en fin, lo que tú comentabas. Y de lo que comentaba Liborio, pues ese esfuerzo constante, ¿no? Constante además en el sentido casi anglosajón de la palabra, ¿no? De la perseverancia, de que sin que haya
cambios independientemente de quién sea, cuál sea la operación, el cliente. No, estos son nuestros procedimientos, se hacen así, tienen que ser así, porque en el momento que no sea así es cuando esa gráfica puede cambiar, ¿no? Y creo que estos mensajes han quedado muy claros. Muchas gracias a los tres, han sido muy didácticos y ha sido muy claro lo que han querido transmitir, y yo creo que ha sido de utilidad al menos para elevar un poquito más la sensibilidad en este ámbito, que es el safety, el security en nuestros puertos, y que, como bien decía antes también Patricio, es una amenaza que no vemos y que es el mayor de los riesgos que nuestros negocios, esa perspectiva de negocio, siempre la profit vision, puedan caer, ¿no? O sea, puede ser un elemento de riesgo al que no miramos, pero que tenemos que tener presente, sobre todo para la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros clientes. Muchas gracias a todos y a disfrutar del café.